esta jornada ha sido histórica. Esta victoria ha sido histórica también. Daniel Noboa ganó las elecciones del domingo pasado en Ecuador con un casi 56% de los votos frente al 44% que obtuvo la correísta Luisa González, quien desconoció el resultado y habló del mayor fraude de la historia del país. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Para la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, la denuncia de la candidata por Revolución Ciudadana no tiene fundamento y explicó que la diferencia de más de 10 puntos se traduce en al menos 1 millón de electores. Según Atamaint, las actas marcaron desde el inicio del proceso electoral una tendencia irreversible en los resultados. Más allá de esto, Luisa González insiste en denunciar fraude y pide recuento de votos y apertura de las urnas. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. El triunfo de Noboa fue sorpresivo porque las encuestas y sondeos previos anticipaban una elección muy reñida y prácticamente en un empate técnico. La credibilidad de estas muestras previas tenían sustento en los resultados de la primera vuelta, en la que el presidente Noboa había sumado el 44,3% frente al 43,8% de Luisa González. Los resultados oficiales cuentan con el respaldo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, que felicitó al reelecto Noboa, destacando la transparencia de los comicios. El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante. Y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Por su parte, el expresidente Rafael Correa, aliado de González, avaló la denuncia de fraude y a través de su cuenta de X dijo: "Todos saben que estos resultados son imposibles". Otro dato que se señala para sustentar las presuntas irregularidades se remonta al balotaje del año 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso cuando éste disolvió el Parlamento en medio de un escándalo político. En esa segunda vuelta, Daniel Noboa se impuso con poco más del 51% de los votos frente al 48% de Luisa González. Igual que en el 2023, otra vez los ecuatorianos fueron a las urnas en un clima de extrema violencia sumada a una profunda crisis energética y económica. Todos los cantones, todas las ciudades han puesto su voto, han confiado en el señor presidente que está elegido. Esperemos que las cosas haga bien y nos vaya bien a todo el Ecuador. Espero que cumpla todo lo que está necesitando el país, ¿no? La inseguridad, el empleo y todo eso. La seguridad es la mayor preocupación de la población. Noboa centró su campaña en la promesa de mano dura contra el crimen organizado, pero en los 18 meses que lleva de mandato no logró avances sustantivos en la materia, pese a poner en marcha el denominado Plan Fénix, por el que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en cárceles y calles. En el inicio de su gestión, el promedio de asesinatos diarios era de 22 y los bajó a 19 en 2024, pero la violencia recrudeció este año y en los 2 primeros meses se registraron 26 muertes por día. La candidata de Revolución Ciudadana, en cambio, proponía enfrentar la violencia con mayor capacitación a los miembros de las fuerzas de seguridad y con programas sociales que aborden problemáticas como adicciones, pobreza y desempleo. En el balotaje, Noboa pudo superar el desgaste que le significó el ejercicio del poder, aunque en su nuevo mandato carecerá de mayorías parlamentarias propias, tendrá un peso gravitante. Su movimiento político Acción Democrática Nacional cuenta con 66 asambleístas de un total de 151. Los desafíos son los mismos: seguridad, crisis energética, salir de la recesión económica y reducir la pobreza, lo que le demandará encontrar soluciones en el corto plazo para no poner en riesgo la gobernabilidad en Ecuador.
Bueno, allí planteamos en este informe especial Presente y Futuro de Ecuador a partir de esta elección presidencial, a partir de esta segunda vuelta electoral, Leticia, decíamos, ¿no? Con un Noboa que termina triunfando por 10 puntos de diferencia, una diferencia realmente importante, ¿no? Una diferencia que no daban las encuestas, No, claro, ¿no? Al menos en su gran mayoría, decíamos, daban en general un empate técnico e incluso Tal algunas cual. que la situaban a Luisa González un poquito arriba. Bueno, vamos a ver en un mapa, dónde triunfó Noboa y dónde triunfó González. Bueno, allí está, Daniel Noboa, 55,69% de los votos, Luisa González, 44,31, allí estas elecciones generales, pero allí tenemos el mapa de Ecuador, Sí, sin sorpresas en lo que tiene que Claro. ver sobre todo con lo que es la base electoral de lo que se suele denominar como correísmo, que sobre todo está en la costa, Sí. como lo vemos en las provincias en azul, que son quienes apoyaron a Luisa González, y todo el resto del país en violeta en apoyo a Daniel Noboa. Esto es lo que dan a conocer del CNE, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Bueno, las principales ciudades donde termina triunfando Noboa, nada más y nada menos que Cuenca, Guayaquil y Quito. Bueno, en estas tres ciudades tenía que triunfar con amplitud justamente para consagrarse nuevamente y continuar en la presidencia de Ecuador, y lo hizo, reiteramos, estas tres ciudades claves, Sí. Cuenca, Guayaquil y Quito. Y que de hecho en al menos 2 casos están gobernados por alcaldes correístas, ¿no? Esa es otra exacto. particularidad, pero que en esta elección presidencial la vemos completamente en violeta en apoyo al presidente actual, que ahora vaya por su reelección. Estamos hablando de Daniel Noboa. Con un periodo más corto su primer mandato, ¿verdad? Sí, solo 18 meses, porque recordemos que venía a terminar el mandato de lo que había sido el gobierno de Guillermo Lasso, Claro. y que en su momento, Pablo, también sorprendió, porque era un candidato que no estaba entre los favoritos. Para nada. Y en ese momento decía, sorprendió, de hecho, con un discurso medio salir un poco de la grieta correísmo-anticorreísmo, y en ese momento sorprendió, ganó, gobernó 18 meses, y ahora con los números del CNE, que le habría sacado de 10 puntos, le sacó 10 puntos a Luisa González. Ese es el dato oficial, que con la novedad decíamos rápidamente que se conoció el resultado, que sabemos que en un balotaje los resultados llegan rápidamente al ser solo 2 candidatos. Decía, a los pocos minutos de que el CNE diera a conocer los resultados, salió Luisa González a decir que no los reconocía. Denunció fraude. Denunció fraude, hablando directamente de fraude, y esto me parece lo que marcó un poco parte de la semana, porque en realidad es un Noboa que ya le pidió a Donald Trump ayuda para el tema de la seguridad. Pero en base a esa denuncia, Pablo, haría una diferencia incluso dentro del correísmo, porque decía, varios de los alcaldes salieron a felicitar a Luisa González, es decir, con otra postura a la que tenía, o a la que tiene la propia candidata, digamos. A ver, ¿en qué se sostienen? Sobre todo, que me parece que esto es una diferencia importante hacer. Por un lado, lo que ellos dicen es que prácticamente no hubo un aumento entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Es cierto que esto es poco común en general. Más allá de que pierdan, suelen sumar votos. Además, habían hecho una negociación con el partido indígena, Pachacutic, que se calcula que tenían un 5%, es decir, que no sumaron prácticamente votos entre una primera y una segunda vuelta. Este es el planteo, repito, de quienes denuncian fraude. Pero sobre todo, más que el tema de las actas o hacer referencia a ese porcentaje, que además es una diferencia muy grande, ¿no? En general también las denuncias de fraude y lo que tiene que ver con las actas. No, las diferencias son cortas. Acá estamos hablando de una diferencia de 10 puntos, es mucho. Exacto, es cuando no hay mucha diferencia. Claro. Podríamos situar distinto el caso de Venezuela, que si bien sí había mucha diferencia, no estaban las actas directamente, Bueno, digamos, era otra claro, cuestión. otra historia, sí. Pero también, ¿no?, los fraudes en general por ahí es cuando es muy poca la diferencia, acá es mucho, 10 puntos estamos hablando. Pero lo que ellos sostienen, sobre todo, son otras cuestiones en torno a cómo se dieron la elección. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con haber militarizado las urnas, digamos, los lugares donde se votaban, que no puedan sacar el celular, incluso la prohibición de extranjeros, del ingreso de extranjeros en el fin de semana, entre otras cuestiones que se dieron en el marco, o incluso también la utilización de fondos estatales para lo que sería la propia propaganda del propio Noboa, el hecho de no haber cumplido con
pedir, digamos, de manera oficial para ser candidato, algo que debería haber hecho y no lo hizo siendo presidente. Bueno, denuncian un montón de cuestiones, me atrevo a decir, más en torno a eso, más que digamos, a las actas. Esto llevó también, Pablo, a que desde la región, bueno, ¿qué pasa con, sobre todo, los gobiernos que de pronto tienen más relación ya sea con Rafael Correa o con la propia Luisa González? Y ahí también encontramos algunas diferencias, porque por un lado tenemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que primero dijo vamos a esperar, después dijo efectivamente que no lo iba a reconocer y que no iban a restablecer los lazos con Ecuador. Acá también hay que decir, hay una situación muy puntual entre México y el gobierno, o entre el gobierno de Sheinbaum y el gobierno de Noboa, porque recordemos que Ecuador invadió la embajada mexicana. O sea, en ese momento, por minutos, Pablo, estuvimos hablando incluso hasta de la posibilidad de una guerra en Latinoamérica. Es decir, que ya vienen de un vínculo muy complejo, por lo cual Sheinbaum sostiene, nosotros no vamos a reconocer el gobierno de Noboa. Y denunciando también estas irregularidades. Otro de los que se sumó, de los mandatarios, fue Gustavo Petro. También sostuvo en parte esto que te mencionaba antes y dijo que no lo van a reconocer, aunque su canciller sí. Ahí también hubo una situación extraña. Pero después gobiernos como el de Gabriel Boric, el de Lula da Silva de Brasil y demás, salieron a felicitar a Noboa y a decir que van a seguir trabajando juntos, ¿no? Eso fue un poco la división que se dio en ese marco. Leticia, bueno, a ver, un presente y un futuro que lo veíamos recién en el informe especial, ¿no? De un Ecuador con varios desafíos para Noboa, ¿no? Varias cuestiones que van a tener que empezar a dar una respuesta. Una de las cuestiones centrales que tiene que ver con la inseguridad. Sí, varios desafíos y yo diría que la inseguridad es la principal. Fundamental. Pablo, decíamos que llegan a tener una tasa de 39 homicidios cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una noción, Argentina está en torno a los 5. Sí, bueno. Es realmente una tasa de homicidios altísima. La inseguridad sin dudas es el principal tema. De hecho, había una investigación del medio Conecta que hablaba de más de 300 adolescentes desaparecidos en el 2024 y esto va en claro aumento, muy vinculado, según sostienen, al narcotráfico, en algunos casos incluso directamente también a las fuerzas militares. De hecho, hubo un caso muy conocido de 4 nenes que fueron asesinados. Estos son los datos que tienen que ver con la inseguridad, muy vinculada al narcotráfico, y que esto es uno de los temas. De hecho, Noboa le pidió una reunión a Donald Trump y le pide directamente que esto, Pablo, posiblemente va a ser también tema de gran debate con la oposición, porque le pide directamente, habla de una base entre los dos países en territorio ecuatoriano e incluso la posibilidad de que lleguen fuerzas extranjeras a Ecuador para combatir la inseguridad. Así que esto seguramente va a ser un tema de debate entre la oposición que posiblemente se va a oponer a este tipo de medidas. Esto, recordemos, Noboa es el hijo del hombre más rico, uno de los más ricos de Ecuador, del productor bananero, que intentó además él llegar varias veces. Fue 5 veces candidato, no lo logró su hijo y ahora ya 2 veces. Así que el tema, por supuesto, económico, lo que tiene que ver con el empleo, también van a ser otras cuestiones, pero me atrevería a decir que el foco muy puesto ahora en el tema de la seguridad, sin dudas, porque Ecuador pasó de tener las ciudades más tranquilas o con menos tasas de homicidios a estar entre las más altas del mundo. Inclusive la propia campaña, con los propios candidatos, recordemos lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho de Ecuador, asesinatos en diferentes zonas, con candidatos puntuales, donde estaban cerrando tal vez una campaña electoral o formando parte de ella, a pocos días de un comicio. Hemos dado cuenta de varios asesinatos y la interrupción, por ejemplo, de cuando un candidato o candidata estaba con su familia almorzando. Recordemos esa imagen, se aparecen 2 o 3 delincuentes fuertemente armados, la amenaza allí en medio de toda la gente que estaba observando lo que estaba sucediendo, como si fuese algo normal, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, algo que se terminó naturalizando un poco, porque en la elección anterior en la que ganó también Noboa, recordemos que asesinaron a Villavicencio, que era uno de los candidatos, quedó por supuesto todo registrado cómo lo asesinaron. Las campañas ahora con chalecos antibalas rodeados de fuerzas de seguridad o incluso de militares para ir a dar un discurso frente a sus seguidores. Eso es lo que marcó, por supuesto, con mucho temor, porque saber que ya habían asesinado a un candidato, sin dudas esto fue parte. Para cerrar, Pablo, solo quería sumar con respecto a este tema de las denuncias de fraude que hace la oposición o el hecho de que Luisa González no lo reconoce. También ellos sostienen que los informes, que esto es interesante, tanto de
la Unión Europea de Observadores como de la OEA, si bien ellos sostienen que no hay elementos para decir que hubo fraude, sí también cuestionan estas medidas que la oposición también toma. Así que bueno, esto lo planteamos como las posturas de cada uno y un debate que se da a casi una semana de las elecciones en Ecuador. Bien, por supuesto vamos a seguir con el tema de Ecuador en las próximas ediciones, pero ahora es un momento de recorrer el mundo con otras noticias. A ver. China rechazó las acusaciones de Zelensky. El gobierno de Xi Jinping desmintió al presidente de Ucrania y negó haberle vendido armas a Rusia. Ratificó su postura neutral ante la guerra y reivindicó el diálogo por la paz. Meloni recibió al vicepresidente de Estados Unidos en Roma. La mandataria italiana se reunió con J.D. Vance para acercar posiciones entre Europa y Washington en medio del conflicto por los aranceles. También analizaron acuerdos bilaterales. Atentados trágicos en Colombia. Al menos 3 personas murieron en 2 explosiones ocurridas cerca de dependencias policiales de Cauca y Huila. Una campesina y 2 adolescentes fueron las víctimas. Hacemos la primera pausa. Cuando volvamos, este tema: Trump contra las universidades. La Casa Blanca acusa a las principales casas de altos estudios de antisemitismo y las amenaza con quita de fondos y control federal. Tras la pausa en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, ya volvemos.